¿Alguna vez te ha pasado que estás en casa con alguien y de pronto escuchas que esa misma persona te grita desde afuera? O peor aún, escuchas que te habla alguien que ya no está en este mundo. Déjame decirte que no estás demente a pesar que pudieras pensar que sí. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. Hoy exploraremos los misterios, las leyendas y aquellos relatos que han sobrevivido al paso del tiempo. Porque sin importar cuántos años transcurran, hay reglas que muchas personas aprenden desde pequeñas. Algunas parecen simples supersticiones, otras son advertencias que se han repetido durante generaciones. Una de ellas dice que si alguien toca a tu puerta en plena madrugada, nunca debes abrir de inmediato. No importa si escuchas la voz de tu madre, de tu hijo, de tu pareja, o incluso tu propia voz llamándote desde el otro lado. Esta noche conoceremos algunos de los testimonios más inquietantes, las leyendas que existen y las posibles explicaciones detrás de uno de los fenómenos más perturbadores del folclore moderno. Cierra bien las puertas y pon mucha atención. Te invito a escuchar estas historias con la mente abierta. Algunas tienen explicaciones que pueden parecer lógicas, otras simplemente dejan más preguntas que respuestas. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Ponte cómodo, relájate. Si tocan la puerta y no esperas a nadie, no abras. Acompáñame en este recorrido por algunos de los relatos más inquietantes que han llegado hasta nuestros días. Sube el volumen y si te atreves, apaga la luz. Sin más, comenzamos. Antes de escuchar los relatos, primero algo de contexto histórico y cultural del fenómeno. Hay historias que nacen en un solo lugar y poco a poco se extienden por el mundo, pero también existen relatos que parecen haber surgido al mismo tiempo en diferentes culturas sin que exista una explicación clara de por qué tantas personas contaron prácticamente la misma historia. Este fenómeno pertenece precisamente a la segunda categoría, porque mucho antes de que existiera internet, antes de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales o videos virales, ya había personas que advertían sobre algo muy extraño. Nunca abras la puerta si alguien llama durante la madrugada sin saber con certeza quién está del otro lado. Si vives en Latinoamérica podría parecer un consejo lógico. Después de todo, nadie quiere abrir la puerta a un desconocido en medio de la noche. Sin embargo, las antiguas advertencias no hablan de ladrones, tampoco de personas que arrebatan la vida. Hablan de algo mucho más inquietante. Se dice que en ocasiones aquello que llama a la puerta conoce tu nombre, sabe quién vive en casa y lo más perturbador de todo, es capaz de hablar con la voz de alguien en quien confías. En muchas comunidades rurales de México, especialmente entre personas mayores, todavía pueden encontrarse historias de este tipo. Algunas familias recuerdan que sus abuelos les prohibían responder si escuchaban que alguien los llamaba desde el patio o desde la calle durante la madrugada. No importa si la voz parece pertenecer a un vecino, un hermano o incluso a sus propios padres. La recomendación siempre es la misma: esperar, mirar primero y nunca responder únicamente porque la voz resulta familiar. Curiosamente, relatos muy parecidos también aparecen en Guatemala, Honduras, El Salvador y otras regiones de Latinoamérica. En algunos pueblos se habla de brujas, en otros de almas errantes. Hay quienes creen que son espíritus que buscan ser invitados a entrar, y también existen relatos donde jamás se intenta explicar qué era aquello. Simplemente se acepta que hay cosas que es mejor no descubrir. Lo verdaderamente interesante es que aunque cambien los nombres, los detalles principales casi siempre coinciden. La mayoría de las experiencias ocurren entre las 2 y 4 de la madrugada. La persona escucha golpes suaves en la puerta o en una ventana. Después vino una voz que habla con absoluta normalidad como si realmente perteneciera a alguien conocido. Muchas veces pide ayuda, otras simplemente dice: ¿puedes abrirme? Soy yo, necesito hablar contigo. Y es precisamente esa aparente normalidad lo que vuelve estos relatos tan inquietantes, porque el miedo no aparece cuando escuchamos algo monstruoso. El miedo comienza cuando todo parece completamente normal. Con el paso de los años, estas historias dejaron de transmitirse únicamente entre familias y comenzaron a aparecer en programas de radio dedicados al misterio.
recopilaciones de leyendas y más recientemente en internet. Hoy basta con escribir unas cuantas palabras en un buscador para encontrar cientos de relatos y videos de personas que aseguran haber vivido algo parecido. Fue precisamente en internet donde comenzó a popularizarse un término para describir estas supuestas entidades: mimics, una palabra inglesa que significa literalmente imitadores. Con ese nombre miles de usuarios comenzaron a agrupar historias sobre seres que supuestamente son capaces de copiar la voz humana con una precisión inquietante. Sin embargo, es importante aclarar algo: el término mimic pertenece principalmente al folclore moderno de internet y la ficción de horror. No existe evidencia que confirme la existencia de seres con esas características, aunque sí resulta inevitable preguntarse: ¿por qué tantas personas cuentan historias parecidas? Estamos frente a un fenómeno cultural que se ha transmitido de generación en generación. La sugestión puede hacer que diferentes personas interpreten experiencias similares de la misma forma, o simplemente hay coincidencias que nuestro cerebro conecta para construir una historia. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Ahora, pasemos a los relatos. 2 de ellos me los enviaron por mensaje y el resto son una recopilación de redes sociales. Número 1. Mi mamá estaba dormida y escuchaba su voz llamándome. No sé exactamente qué edad tenía, debía rondar los 16 o 17 años, pero todavía vivía con mis padres en una comunidad bastante tranquila donde casi todos los vecinos se conocían. Nuestra casa estaba al final de una calle de terracería y por las noches el silencio era tan profundo que cualquier ruido se escuchaba a varias casas de distancia. Recuerdo perfectamente aquella noche porque había estado haciendo una tarea hasta muy tarde. Miré el reloj antes de apagar la computadora y marcaba poco después de las 3 de la mañana. Apagué la luz de mi cuarto y apenas me estaba acomodando cuando escuché 3 golpes en la puerta principal. Unos golpes como los daría alguien que sabe que no hace falta insistir demasiado para que le abran. No le di importancia. Pensé que tal vez había imaginado el ruido o que algún vecino se había equivocado de casa, pero unos segundos después volvió a escucharse, exactamente con el mismo ritmo, y entonces escuché la voz. «Hijo, ¿me abres?». Era la voz de mi mamá, no había ninguna duda, la reconocería entre miles. Era exactamente su forma de hablar. Lo primero que pensé fue que había salido sin que yo me diera cuenta, así que me levanté de la cama dispuesto a abrirle, pero cuando estaba por salir del cuarto, escuché un ronquido que venía de la habitación de mis padres. Me quedé quieto porque era imposible, mi mamá estaba dormida. Podía escucharla respirar al otro lado del pasillo y al mismo tiempo, su voz seguía llamándome desde la puerta principal. «Ábreme, necesito hablar contigo». Sentí un escalofrío que me vuelve a dar al escribir esto. Era una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera intentando decirme que no diera un paso más. Me acerqué despacio al cuarto de mis padres. Empujé la puerta apenas unos centímetros. La luz de la calle entraba por la ventana y alcanzaba a iluminar la cama. Ahí estaban los dos dormidos. Mi mamá ni siquiera se había movido. Fue entonces cuando volvió a escucharse, pero esta vez mucho más cerca. «¿Por qué no me abres?». Era la misma voz, pero más agresiva. Me quedé paralizado. No respondí. No me acerqué a la puerta y no hice absolutamente nada. Después de unos segundos todo quedó en silencio. No volví a escuchar golpes, ni pasos alejándose, ni siquiera el sonido de un automóvil. A la mañana siguiente revisé el patio y la entrada de la casa. No había huellas, no había nada fuera de lugar. Durante el desayuno le pregunté a mis papás si alguno de los dos se había levantado durante la madrugada. Los dos me dijeron que no. Mi mamá incluso se rió cuando le conté lo ocurrido. Pensó que había tenido una pesadilla. Yo intenté convencerme de que tenía razón, pero hay algo que nunca pude explicar. Aquella voz no solo sonaba igual a la de mi mamá, era exactamente la voz de mi mamá. Número 2. La voz de mi compañera. Nunca he sido una persona supersticiosa. De hecho, siempre he intentado encontrar una explicación lógica para cualquier cosa extraña que me ocurre. Pero aquella madrugada pasó algo que hasta el día de hoy sigo sin poder entender. Vivía con varias compañeras en una casa que rentábamos cerca de la universidad. Cada una tenía su habitación y por lo general todas respetábamos el descanso de las demás. Por eso me sorprendió escuchar que alguien golpeaba mi puerta antes de que amaneciera. Escuché la voz de una de mis compañeras hablándome por mi nombre con total naturalidad y pidiendo que abriera. Recuerdo que pensé que quizá había ocurrido una emergencia.
Estuve a punto de levantarme, pero algo me hizo dudar. No sé si fue intuición o simple miedo. Me quedé inmóvil. La voz volvió a llamarme varias veces, siempre con el mismo tono tranquilo. Después de unos minutos dejó de escucharse. Cuando salió el sol, decidí llamarla para preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejó helada. Me dijo que ella apenas estaba despertando, que jamás había salido de su habitación. Incluso me preguntó por qué pensaba eso. Le conté lo ocurrido y las dos revisamos la casa. No encontramos absolutamente nada. Lo único que sé es que en la madrugada nunca abriré la puerta. Número 3. La voz que decía hola. Desde niño hubo algo muy extraño en la casa donde crecí. No era algo que ocurriera todos los días, pero sí lo suficiente como para que terminara pareciendo normal. A veces escuchaba claramente la voz de mi mamá o de alguna de mis hermanas. Solo decían una palabra: hola. Yo respondía desde mi habitación, preguntaba qué necesitaban, pero nadie contestaba. Pensaba que simplemente no me habían escuchado. Bajaba las escaleras y descubría que no había nadie en casa. Con el paso de los años dejé de darle importancia, hasta que un día durante una comida familiar el tema salió por casualidad. Mi hermana comentó que desde pequeña escuchaba a mi mamá llamándola cuando la casa estaba vacía. Mi otra hermana dijo que también le había ocurrido. Mi mamá nos confesó que en más de una ocasión creyó escuchar la voz de alguno de nosotros cuando estaba completamente sola. Lo más extraño fue cuando el novio de mi hermana pasó una temporada viviendo con nosotros. Él siempre se burlaba de esas historias. Decía que seguramente éramos muy imaginativos. Una tarde estaba solo en la planta baja cuando escuchó que mi hermana lo saludaba desde el segundo piso. Respondió de inmediato. Subió pensando que ella había llegado y no había nadie. Cuando nos contó lo ocurrido, ya no volvió a reírse del tema. Hasta hoy ninguno de nosotros sabe qué es aquello. Solo sabemos que desde hace muchos años una voz en esta casa se hace pasar por nosotros. Y me asusta pensar que en algún momento le hará algo a alguien de mi familia. Desde la psicología existen varias explicaciones posibles. Cuando una persona se encuentra medio dormida, especialmente durante la madrugada, el cerebro puede interpretar sonidos ambiguos como voces familiares. Este fenómeno recibe el nombre de pareidolia auditiva. Es el mismo mecanismo que nos hace creer que alguien pronunció nuestro nombre entre el ruido del viento, o que escuchamos palabras dentro del sonido de un ventilador. También existen las llamadas alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Son experiencias que algunas personas viven al quedarse dormidas o al despertar, en las que pueden escuchar voces, pasos o golpes que perciben completamente reales. Para quien las experimenta no se sienten como un sueño, se sienten como algo que realmente ocurrió. Pero estas explicaciones no convencen a todos. Hay personas que aseguran estar completamente despiertas. Otras afirman que varios miembros de una misma familia escucharon exactamente la misma voz al mismo tiempo. Y es precisamente ahí donde el misterio continúa alimentándose, porque cada explicación parece resolver una parte del fenómeno, pero deja otras preguntas sin respuesta. Tal vez por eso estas historias siguen contándose, porque ocurran o no de la manera en que sus protagonistas las recuerdan, tocan uno de los miedos más profundos del ser humano, la posibilidad de que aquello en lo que más confiamos puede ser utilizado para engañarnos. Y pocas cosas generan más confianza que la voz de alguien a quien amamos. Ahora, vamos a aumentar el nivel de inquietud con los siguientes relatos. Número 4. Mi mamá estaba a cientos de kilómetros y escuchaba su voz en casa. Tenía 14 años cuando ocurrió. Mis padres habían salido de viaje por cuestiones de trabajo y era la primera vez que me quedaba completamente solo en casa. Al principio estaba emocionado. Sentía que tenía la casa para mí. Preparé algo de comer, vi películas y me fui a dormir bastante tarde. No sé qué hora era exactamente cuando me despertaron unos golpes en la puerta de mi habitación. Pensé que había sido parte de un sueño, hasta que los escuché otra vez. Entonces vino la voz. Era mi mamá. Estoy completamente seguro. Me pidió que le abriera. Durante unos segundos me incorporé de la cama dispuesto a salir, pero recordé algo que me hizo detenerme. Ella estaba de viaje, no volvería hasta 2 días después y nadie debía estar dentro de la casa. La voz volvió a repetirse una y otra vez con la misma calma, como si supiera que tarde o temprano terminaría obedeciendo. Usé la infalible técnica de cubrirme con la cobija. Cerré los ojos y decidí no moverme.
No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que de un momento a otro todo quedó en silencio. No escuché pasos, no escuché ninguna puerta abrirse, simplemente la voz desapareció. Desde entonces comprendí por qué tantas personas dicen que hay llamados a los que nunca deberíamos responder. Número 5. Mi esposa nunca me llamó. Siempre he sido escéptico. Nunca me interesaron las historias de fantasmas ni las cosas paranormales. Por eso me cuesta trabajo contar lo que me ocurrió. Una mañana estaba leyendo en la sala cuando escuché claramente que mi esposa me llamaba desde la cocina. Respondí mientras caminaba hacia ella. Cuando entré, la cocina estaba completamente vacía. Pensé que quizá había subido a la habitación. Fui a buscarla. La encontré profundamente dormida. Ni siquiera se había levantado de la cama. Entonces intenté convencerme de que había confundido algún sonido. Meses después ocurrió algo todavía más extraño. Estaba viendo televisión cuando vi de reojo a mi hijo caminar hacia la cocina. ¿Qué haces abajo? Ya es tarde, vete a dormir. No respondió. Me levanté para apagar la luz y la cocina estaba vacía. Subí a su cuarto y él seguía dormido. Aquella noche entendí que no había sido una simple distracción. No puedo asegurar que haya sido algo sobrenatural, pero desde entonces, cada vez que escucho la voz de alguien en mi casa, primero compruebo que realmente sea esa persona. Número 6. Escuché a mi hijo hablarme, pero él no estaba en casa. Vivo sola con mi hijo. Él trabaja en las tardes y generalmente llega después de las 10:30 de la noche. Un viernes hace poco, mientras lo esperaba, escuché que me gritaba desde el patio. No me pude confundir porque tiene una forma muy particular de hablarme. Cuando llega me grita desde afuera. Ya llegué, hijo. Eso fue lo que escuché. Le respondí. Qué bueno, hijo. Pasaron unos minutos y no entraba a la casa. Creí que había pasado al baño porque está afuera. Salí a buscarlo, pero apenas salí del cuarto, vi que el baño estaba apagado. No había nadie. Creí que se había salido y no le di más importancia. El domingo, cuando llegó, le platiqué lo que escuché y me dijo que no había venido para nada durante el fin de semana. En casa es muy normal escuchar voces o ver sombras que pasan por el patio a cada rato, como si por aquí hubiera un paso para entidades etéreas. Número 7. Si te tocan la puerta de madrugada, nunca abras. Hace varios años viví una serie de experiencias que no quiero volver a pasar ni se lo deseo a nadie. Vivía en un departamento en el centro de la Ciudad de México con mi esposa. Nos acabábamos de juntar y rentamos ese lugar para empezar nuestra vida juntos. En la entrada, la puerta era de esas que tienen mirilla para saber quién toca. Una noche cerca de las 12 tocaron la puerta. Mi esposa me dijo: Ya es tarde como para que vengan a tocar, no abras. Me levanté del sillón y me asomé por la mirilla. No había nadie y lo puedo asegurar porque aunque la persona no estuviera frente a la puerta, se veía la sombra por la forma del pasillo y las lámparas que tenía el edificio. Entonces le dije a mi esposa: No hay nadie. Ella me dijo: No vayas a abrir. Hay muchas cosas que se cuentan cuando algo así pasa. No sé si fui valiente o muy estúpido, pero abrí la puerta y con burla le dije: No hay nadie, mira. Pase, señor fantasma, pase. No se quede en el frío. Ella solo me miró con enojo y se metió a la recámara. Al día siguiente no tenía trabajo y como me quedé solo en la sala prendí mi PlayStation. Minutos después comenzaron los sucesos en la cocina. Se cayó una repisa donde colocábamos los vasos. Hasta ahí podría ser un error en el montaje o una falla en los tornillos, pues el edificio ya estaba viejo. Recogí el desastre y cuando volví a mi juego estaba apagado. No le di más importancia y me fui a dormir. A la mañana siguiente, el juego estaba prendido y la puerta de salida estaba abierta. Pensamos que se metieron a robar, pero todo estaba ahí. Mi esposa me regañó por no cerrar bien y discutimos como nunca lo habíamos hecho. A partir de ahí diario pasaban cosas. La puerta de la recámara se abría sola como cuando alguien sale con prisa abriendo con fuerza. Cuando estábamos acostados para dormir escuchábamos pasos en la sala. Se caían cosas y algunas aparecían en lugares diferentes de donde las habíamos dejado. Cada noche la cosa se iba poniendo peor. Empezaron a surgir olores horribles sin explicación. De pronto olía como un animal sin vida o un olor a hierbas muy intenso. Hablé con un amigo que hace limpias. Le conté todo y me dijo que no podría hacer mucho si lo que teníamos en casa era un demonio al que invité a entrar. Esa cosa estaría pegada a nosotros sin remedio. Luego de su visita las cosas que pasaban bajaron de intensidad pero no se detuvieron. A los pocos meses decidimos mudarnos. Llegamos a un lugar más pequeño y creí que todo había acabado, pero no fue así.
La segunda noche, ya que estábamos en calma, cerca de la 1 de la mañana, nos tocaron la puerta de la calle. Me asomé y no vi nada, pero esta vez no abrí ni me burlé. Simplemente lo ignoré. Me he cambiado de casa más de 4 veces después de eso, y hasta hoy, de vez en cuando vuelven a tocar la puerta. La última vez hace varios meses esa cosa volvió a tocar la puerta, pero más insistente. Se sintió una agresividad que antes no estaba, pero ya aprendí la lección. Mientras mi familia ya esté adentro, no volveré a abrir si no hay nadie afuera. Después de escuchar estos relatos, quizá todo tenga una explicación. Tal vez el miedo, el cansancio o nuestra propia mente sean capaces de hacernos escuchar cosas que nunca ocurrieron. O quizá las antiguas advertencias existen por una razón que el tiempo nunca logró borrar, porque sin importar el país, la época o la cultura, hay reglas que se repiten una y otra vez. Si alguien llama a tu puerta en plena madrugada, no abras solo porque reconoces la voz. Como siempre, contamos estas historias con respeto por quienes las vivieron. No estamos aquí para burlarnos, sino para compartir esos relatos que tengan o no una explicación. Siguen despertando nuestra curiosidad. Cuéntame, ¿tú o alguno de tus familiares ha vivido algo similar a estas historias? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de dejar un like, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por los misterios, las leyendas y los testimonios que desafían toda explicación. Y recuerda, no todo lo que conoce tu nombre viene con buenas intenciones. Ya lo sabes. Sigue buscando.